¿Cómo están amigas y amigos de A Tu Día Le Falta Pepe? Bienvenidos a una nueva edición donde en esta segunda temporada volvemos a contar con Cristóbal González Lorca, colega, periodista, pero también integrante de Santo Barrio, que por estos días está lanzando un libro que habla de la biografía de el Macha Asenjo, de Bloque Depresivo, ¿cierto? De tres grupos, porque es como nuestro My Patron, ¿no, Cristóbal González? Más o menos, y tiene más grupos todavía. ¿Viste? Y en grupos también. Oye, Cristóbal, ¿cómo es este proceso de un músico escribiendo sobre otro músico? Bueno, es bastante, sí, es bastante curioso, pero creo que se da naturalmente por el hecho de, bueno, yo tengo la posibilidad, digamos, a través del hecho de ser integrante de Santo Barrio, pudimos compartir escenario y ver a la Floripondio, el primer grupo de Macha, muchas veces en Santiago, en otras ciudades, verlo, compartir con ellos, conocer a la banda, conocer a Macha. Eso nos dio una panóptica de lo que era la forma de trabajar de ellos en aquellos años, ¿no? Mediados de los años 90, principios de los 2000. Y al mismo tiempo pude presenciar y estar cerca en distintas etapas de lo que tuvo que ver con Chico Trujillo. Yo en aquellos años, ya digamos, a principios de siglo, por ahí por el 2011, trabajé junto con la banda Conmoción, y la banda Conmoción tuvo mucha amistad con Chico Trujillo, se hicieron muchos proyectos y cosas en aquellos años, se compartieron muchos escenarios y momentos, y eso también me permitió tener, digamos, esa otra visión sobre este segundo proyecto de mayor impacto, mayor alcance popular, entender y observar esa evolución junto entre medio de otros hitos y otras instancias en las que lo vi y compartimos, y ver también cómo ese proyecto fue mutando, digamos, hacia el tercer proyecto, digamos, de gravitación popular, que es Bloque Depresivo. Entonces, al haber observado todos esos procesos y estar cerca en varias etapas, uno va acumulando material. Pues yo tenía algunas crónicas y cosas escritas sobre las distintas bandas, distintas épocas, las fui ordenando, las fui juntando con cosas actuales y me di cuenta que con todo el material tenía como para construir un perfil artístico sobre Macha, que es un músico que ha marcado pauta importante en los últimos años y alrededor de los cuales también, como él es bastante reservado, hay muchas incógnitas y mitos. Entonces creo que de alguna manera un texto escrito ayuda a disipar cosas y al mismo tiempo a dejar un registro así físico sobre un músico que ha marcado mucho. Creo que uno tiene que tener la capacidad de reconocer eso, y así como se han escrito libros sobre los prisioneros, sobre los jaivas o los tres o los fiscales, ¿por qué el Macha no iba a tener un libro con todo el tremendo alcance y aporte que ha hecho? Me pareció que era prudente, que era el momento. Comencé a trabajar esto con un gran amigo, con Roberto Contreras, y con Trixie Contreras, que también es su compañera. Empezamos a avanzar en este proyecto y justo se anunció el Estadio Nacional, pues entonces eso me hizo ver que estaba, digamos, en una decisión correcta y que era el momento como para lanzar un proyecto así. Lo que hay que soñar, hay que vivirlo, es el nombre de esta biografía musicalizada que tiene un hilo conductor que es súper interesante, ¿ah? Que parte en Villa Alemana con este falso santo que decía ver a Luz María, perdón, a la Virgen María en la dictadura. ¿Por qué no cuenta un poco esa parte? Sí, yo me he dado cuenta que ese fenómeno es un poco desconocido por la gente más joven de acá o incluso de la quinta región, que el fenómeno está un poco perdido en el espacio y el tiempo, y hay mucha gente que no cacha y que se sorprende al saber esta cuestión que pasó a mediados de los 80 en Villa Alemana, que fue, claro, muy fuerte. Había un muchacho que sufría de un brote psicótico, evidente, ¿no? Místico, y que decía tener la posibilidad de ver a la Virgen. Entonces esto empieza a ser amplificado de manera natural en ese momento por el alcalde, por el cura del pueblo y tal, y se empieza a generar, digamos, unas aglomeraciones gigantes los días domingos en Villa Alemana, donde empieza a venir gente no solo de la quinta región, sino de todo Chile, incluso del exterior, y durante varios años se hacían estas congregaciones masivas los días domingos, donde llegaron a haber más de 100.000 personas, ajenas al pueblo, a la comuna. Y en algún momento este fenómeno empezó a ser observado, digamos, por la dictadura. Era el momento en que estaban habiendo muchas protestas, el año 83, había surgido también el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces, de alguna manera, este fenómeno podía aspirar, digamos, a ser utilizado de manera conveniente por la dictadura para distraer la opinión pública. Entonces tuvo mucha cobertura mediática y bueno, y al muchacho se dice que lo llevaban en autos de la DINA, le hacían unos instructivos acá en Santiago
para que diera mensajes, digamos, a favor de la dictadura. La Virgencita nos dice que confiemos en nuestro presidente, ¿no? Cosas así, y al mismo tiempo a él le llevaban actores en sillas de ruedas que se paraban, o habían aviones que tiraban humo, luces. Entonces había toda una puesta en escena que confundía al propio vidente, ¿no? Un muchacho que tenía obviamente un brote psicótico, un delirio místico, que fue orquestado en el fondo por toda esa estructura y se lo aumentaron. Entonces fue bien complejo lo que pasó ahí, y ahí por ahí estaban dando vueltas los de la Floripondio, que eran adolescentes, pues, ¿no? Estaban ahí mirando todo eso, todo ese delirio, digamos, y después obviamente que la cuestión se desmanteló, se supo que la iglesia mandaron lo que en términos populares se llama el abogado del diablo, ¿no? Cuando mandan a alguien del Vaticano, el arzobispado, a mirar estos fenómenos, a ver si es real o no, y finalmente la cuestión no era real, y el fenómeno se desmanteló, siguió un tiempo, pero después se fue desvaneciendo. Entonces Villa Alemana vuelve, digamos, a esa quietud que suelen tener, digamos, las localidades más hacia el interior, donde de repente a veces no hay tanto movimiento social y cultural. Y bueno, en muchas conversaciones que he tenido con Macha al respecto, hay una doble reflexión, hay una reflexión crítica sobre este fenómeno, digamos, de uso y abuso de la fe popular para extraer la opinión, pero al mismo tiempo toda esta cuestión para ellos también tuvo un borde medio entretenido, porque se dinamizaba un poco la comuna, la ciudad, y ellos veían toda esta puesta en escena teatralizada, y ahí fueron aprendiendo lo que un amigo mío, Daniel Hidalgo, que es autor de Valparaíso, después de leer el libro me dijo, bueno, Macha aprendió muy joven la fuerza del tumulto. Entonces, de alguna manera, toda esta puesta en escena terminó siendo de alto impacto y les otorgó a ellos también una idea de cómo hacer algo original y excéntrico podía efectivamente dinamizar todo lo social, la microeconomía, las vidas del público, la audiencia, y parte de ese delirio se traduce en la música que hicieron después con la Floripondio. O sea, en el fondo toda esa escena surge como una respuesta al aburrimiento en que queda Villa Alemana después que se acaba todo este fervor, y también esta experiencia delirante se traspasa a una música muy experimental como la que hace la Floripondio a comienzos de los 90. A los que no conocen, Villa Alemana es un sector dentro de la quinta región, cercano a Viña del Mar, donde hace una temperatura promedio en verano de 30 a 35 grados y es una ciudad dormitoria, es decir, la gente trabaja en Viña, Valparaíso y llega solo a dormir a Villa Alemana, y en Villa Alemana literalmente no pasa nada. Entonces, yo creo que haber vivido este tipo de experiencia es complejo y te alegra el día. Y aquí nos vamos dando cuenta que finalmente los lugares que parecen tan cercanos, porque Viña de Villa Alemana no está lejos, Villa Alemana de Santiago tampoco, pero parece que hay una distancia cultural muy enorme, ¿no, Cristóbal? Sí, bueno, yo creo que eso se daba en el Chile de aquellos años, todavía se sigue dando. Son temas que realmente uno ha ido hablando, conversando. En algún conversatorio sobre los libros de los prisioneros, que yo escribí uno sobre los prisioneros, mi colega Julio Oso en algún momento me decía que él tenía la conclusión de que los prisioneros, por ejemplo, habían sido migrantes dentro de su propia ciudad, con lo que significaba desplazarse en ese momento de San Miguel a Providencia para conocer las disquerías o al mundo universitario. Somos un país de tantas distancias socioculturales y geográficas y sociales que muchas veces tú puedes ser migrante en tu propia ciudad, porque obviamente que hay distancias y diferencias importantes. Entonces, lógicamente que en ese momento había y probablemente todavía existen, quizás con la tecnología se van acortando y con todos los avances, digamos, de el metrotren y todo eso, pero obviamente que hay diferencias importantes, y en aquel momento, claro, en las comunas que están un poco más alejadas de los centros neurálgicos culturales, tecnológicos, de consumo, o que están más hacia el interior, claro, pasan menos cosas, hay menos información, se sabe un poquito menos. Entonces, lógicamente que hay una situación como de aislamiento, y que tiene, digamos, distintos bordes, hay más contacto con la naturaleza, hay otra observación, pero también se está lejos de ciertas cosas. Por lo mismo, bueno, también en el libro se va contando que Macha en algún momento a través de algunos programas de radio va descubriendo el rock argentino, descubre Sumo. Hay este proceso de ir acercándose a esa otra información que está un poco más lejana, y con toda esa avidez que se va generando cuando uno está lejos, digamos, de los lugares donde se están generando las cosas. Y por lo mismo yo creo que ellos sienten la necesidad de dinamizar un poco sus vidas a través de estas escenas musicales a las que le dan forma a principios de los 90. Y por lo mismo yo creo que hasta la actualidad Macha sigue teniendo, digamos, este compromiso de cada tanto generar actividad cultural en Villa Alemana, en Peña Blanca, ir con la banda a tocar, llevar otras bandas, porque yo creo que de alguna manera él siente
esa necesidad, ese compromiso de que los movimientos socioculturales no se restrinjan a las grandes capitales, sino que puedan llegar, digamos, a otras comunas y puedan llegar, digamos, a las comunas que están hacia el interior de las regiones. Eso está bien interesante porque uno siempre piensa que los movimientos contraculturales vienen del punk, de otros más pesados, pero aquí estamos viendo que incluso hasta la cumbia puede marcar un antes y un después del relato dominante. Claro, porque también la cumbia pasa a ser nuestro punk, ¿no? Hay que pensar que el punk, cuando surge en Inglaterra en 77, surge un poco en oposición al rock progresivo, al rock sinfónico, por considerarlo demasiado elaborado y se requería algo más simple para expresar las rayas de la juventud de esa época. Pero en el fondo el punk lo que hace es ir al rock and roll antiguo de los años 60, ¿no? Al rock and roll más básico, obviamente con más distorsión y con mensaje político, pero también va al rescate de ese folclore anglosajón, por decirlo de una forma. En el caso de la cumbia ocurre un poco lo mismo. Todos estos cultores de principios de los 90 lo que hacen es ir hacia una sonoridad y a un repertorio de los años 60, un poquito discriminado, un poquito estigmatizado, un poquito dejado en menos, o mirado en menos, pero que tiene, digamos, un valor musical, un valor cultural, un arraigo al cual hay que reivindicar, porque finalmente toda esta segregación que vive la cumbia tiene que ver con nuestros códigos de clasismo y de endofobia. Entonces lo que hace la generación del Macha es rescatar todo eso, entender que eso significa un gesto cultural y político y ponerle actualidad, ponerle guitarras eléctricas, ponerle texto político, y a partir de eso empiezan a unificar audiencias. Y justamente yo creo que con Chico Trujillo, Macha y los suyos experimentan lo que significa tener un grupo que llega a una audiencia un poco más amplia en términos sociales y en términos etarios, y darse cuenta de la posibilidad que significa, digamos, manejar un volumen de público mucho mayor y todo lo que eso significa en términos de expansión de la propuesta a nivel nacional, internacional, y lo que puede llegar a significar como desarrollo artístico, llegar a toda esta generación de público. Y yo creo que todo eso después lo consolidan con el bloque depresivo, que va hacia otra raíz, que es el bolero, la música romántica, nostálgica en este formato antiguo, y cómo con ese formato que uno parece inimaginable, pero muchas veces la vanguardia significa recoger elementos antiguos, ¿no? Que es lo que de alguna manera se hizo con la cumbia y con el bolero. Sí, interesante tu reflexión, me gusta mucho y se nota que tú eres músico porque mezclas la teoría, la vivencia. Muy bien ahí, bacán tenerte acá el día de hoy. Y vamos avanzando en el libro y después vamos viendo que esta inquietud musical deriva en Chico Trujillo. Sí. ¿Ahí qué pasa? Porque uno podría haberse quedado con el primer proyecto que le estaba yendo bien, pero no, había que volver a sacar el rifle y volver a crear otro grupo. ¿Cómo se da ese proceso desde tu mirada? Mira, justamente por estos días estaba pensando, en el capítulo yo integro un texto de Daniel Hidalgo, que es un amigo de la Quinta Región, autor y músico también, y el Daniel cuenta una experiencia de haber sido alumno de Macha en las escuelas de rock en Valparaíso, donde él hizo un taller acerca de la música latinoamericana dirigido por el Macha, y donde el Macha les habla acerca de la importancia de recoger esas raíces, la cumbia, el bolero, reencontrarse con eso, darle más identidad a los proyectos, que no sean una copia, digamos, de proyectos anglosajones, etc. Y en ese contexto, Daniel cuenta que el Macha les habla acerca de cómo la lectura de ciertos textos lo conecta con la raíz latinoamericana, y hay una parte donde Daniel cuenta que Macha les habla acerca del libro 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, que es un libro que va llevando, digamos, al mundo latinoamericano, a todo un contexto, a todo un ambiente latinoamericano. Y es muy loco pensar, por ejemplo, que ese libro en este momento está siendo sacado de las bibliotecas populares en Estados Unidos por Donald Trump y por toda su política segregacionista respecto de Latinoamérica, de nuestra cultura. Y uno piensa como una obra maestra como 100 años de soledad está siendo censurada en el fondo por Donald Trump. Y ahí tú tienes un poco estos dos polos. Macha rescata 100 años de soledad, se lo recomienda a sus alumnos, y Donald Trump lo saca de las bibliotecas, ese libro. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tiene que ver con que Macha va viviendo procesos en donde se da cuenta del valor, la importancia y la oportunidad que significa reencontrarse con esta literatura, con esta mirada latinoamericana, reencontrarse con esta música, relevarla. Y eso es lo que ocurre con la cumbia. La cumbia en este momento goza de una mayor aceptación y legitimidad que hace 25 años atrás. Y yo creo que eso es fruto de todas las gestiones y vínculos que determinados artistas tuvieron con ella, artistas que originalmente venían del pop y del rock, como por ejemplo
Joe Vasconcelos, Jorge González, Mauricio Redolés, Sexual Democracia, artistas que en los años 90 rescataron la cumbia, y este proyecto se consolida con Chico Trujillo, que finalmente es un grupo dedicado 100% a la cumbia, y que activan un movimiento. Después aparecen otros grupos, Chorizo Salvaje, Juana Fe, la Banda Conmoción, Santa Feria, Villa Cariño, y se genera todo un movimiento de, entre comillas, nueva cumbia, que a la vez revitaliza la cumbia anterior y que además es mundial. O sea, en el fondo en otras partes del mundo surgen grupos como la Delio Valdés en Argentina o Bomba Estéreo en Colombia. Es decir, hay un revival universal y mundial, digamos, de este género, y que se traduce en que actualmente grupos como Los Ángeles Azules o como Los Mirlos de México y de Perú están tocando en festivales de mucho prestigio internacional como Coachella. Y yo creo que básicamente es eso, ¿no? Había una riqueza segregada y perdida ahí, había que descubrirla, rescatarla, revitalizarla. Yo creo que Macha tuvo la perspectiva de darse cuenta de que eso era un valor, que era una oportunidad, y su olfato, como siempre, le dio buenos resultados. ¿Y ahí cómo se hará? Porque después nace Bloque Depresivo, pero son tres proyectos donde él es la cabeza de cartel de los tres proyectos, pero no pareciera ser que a nadie de los grupos le molestara mayormente estar en una segunda línea de notoriedad, ¿no? Yo creo que eso ha sido un proceso. Eh, Tengo la impresión de que el trabajo de la Floripondio de los primeros años se desarrollaba de una manera quizás tal vez más colectiva, aunque yo creo que hay mucho de colectivo también, tanto en Chico como en el Bloque Depresivo. O sea, son proyectos donde los integrantes tienen obviamente la posibilidad de ir haciendo aportes de ideas, de arreglos. Aunque son proyectos donde hay un líder visible, no es una carrera solista, y en cada uno de los proyectos todos los participantes yo sé que tienen la posibilidad de proponer ideas, arreglos, etcétera. Pero lo que sí siento y tengo la impresión que es que el olfato de Macha y lo asertivo de sus ideas musicales y artísticas le van dando tan buenos resultados, primero con la Floripondio, después con Chico Trujillo, después con el Bloque Depresivo, que su liderazgo se va consolidando de una manera natural. Yo esto lo hablaba con varios de los otros integrantes, y en el fondo se va generando una confianza en este líder que muchas veces propone ideas que son temerarias y osadas, pero justamente en ese riesgo está el vértigo de lo que se hace, y justamente la diferenciación. Si finalmente los proyectos muchas veces tienen impactos cuando se diferencian de otros, y esa capacidad que tiene Macha para investigar, explorar y proponer cosas que no se están haciendo es un factor que lo diferencia de otros artistas, y por lo mismo yo creo que el grupo de músicos que lo han acompañado en los distintos proyectos confían en él, porque su liderazgo es muy potente, muy efectivo, muy asertivo, porque los resultados también le han dado la razón, y porque también yo creo que ha tenido la inteligencia de abrir nuevas carpetas cuando ha sido necesario. Creo que Macha también se ha dado cuenta que sus proyectos tienen un perfil determinado, y cuando surge otra necesidad, como por ejemplo explorar en la cumbia o explorar en los boleros o hacer otras cosas, abre otras carpetas para que esa exploración no disuene con la estética que ya tiene el proyecto anterior. Entonces él ha tenido esa inteligencia, y también de alguna u otra manera se manejan las agendas de los distintos proyectos de manera tal que cada proyecto tiene un espacio en que puede descansar y se le puede dar aire al público que sigue a esa banda, y ese público la echa de menos hasta que esa banda vuelve a tocar a los escenarios. Entonces esa capacidad que ha tenido también él de estar un rato con un proyecto, un rato con otro y después con el otro, también es muy inteligente, y le da aire a los músicos porque los músicos no se repiten de un proyecto a otro, salvo algunas excepciones. Entonces eso le da aire a los músicos para que se refresquen un poco las relaciones humanas, y al público también para que eche de menos a cada proyecto. Claro, es un poco como lo que hace Mike Patton, ¿cierto? Lo que hace Tom York con Radiohead, que todos se juntan cuando tienen ganas, y ahí vamos para adelante. Después pasa el tiempo y nace esto del Bloque Depresivo, donde yo creo que se produce un fenómeno que es súper interesante, que los que no conocíamos Bloque Depresivo, todos sabíamos de este concierto que estaba subido a YouTube, de muy buena calidad, muy buena factura, y todos lo veíamos como que era una anécdota que ojalá se repitiera, ¿no? Donde veíamos ahí al Macha tocando con Álvaro Enríquez, todo bien, canciones de José José, La Nave del Olvido, pero parecía ello, ¿no? Que era como una anécdota, hasta que pasaron muchos años y esto se consolidó en un disco. ¿Cómo tú observas ese proceso del bloque? Bueno, yo creo que volvemos a lo mismo, es la gradualidad.
El bloque depresivo parte como un segmento de un show de Chico Trujillo que se tocaban temas lentos. Después se decide empezar a hacer estos shows especiales. Yo tuve la oportunidad de verlo alguna vez en un sindicato llamado Juan Ramsay en Santiago Centro, y era un show para poquita gente. El proyecto estaba recién empezando a armarse, estaba Álvaro Enríquez ahí. Yo creo que este show que se pudo hacer en el Teatro de la Ville en Francia gustó a mucha gente, marcó una cierta pauta. Yo creo que a todos les quedó como el gustito de seguir haciendo esto en otros lados. Se replicó acá y fue como gradual, fue de la Peña de Nano Parra o de estos sindicatos. En algún momento se pasó a un teatro como el Cariola, después de ahí se pasó al Caupolicán y después se empezaron a llegar a los grandes estadios, ¿no? O sea, paulatinamente esto empezó a albergar cada vez mayor cantidad de gente porque era muy interesante. O sea, hay una gradualidad, digamos, en esa propuesta. Hay una gradualidad en el sentido de algo que se va dando de a poquito, ¿no? Que no parte de un momento a otro, sino que se van generando. O sea, ocurre esta cosa en Francia, se van haciendo eventos acá, la gente empieza a ir participando, cada vez se va como ampliando un poco más el público de gente que quiere participar de esta realidad. Y es que los conciertos del bloque depresivo, para quienes no han tenido la oportunidad de ir, realmente son súper emocionantes, porque yo creo que en el bloque hay hartos fans un poquito más de Chico Trujillo que de la Floripondio, que llevan a sus papás o a sus abuelos o hijos. Entonces el público como que se quintuplica, porque se llega a muchas más generaciones de público y se generan, con el repertorio que se repasa y con la forma que ellos tienen de cantar, se genera, digamos, unos pics de emoción muy altos y la gente se emociona, canta, es muy, muy, muy emocionante. Y yo creo que básicamente eso, ¿no? Se fue generando una ritualidad que generó esa fidelidad. Ellos al principio no hacían discos, querían generar los hitos nomás, los conciertos, pero cada vez fue mayor la cantidad de gente que les pedía que hicieran los discos, hasta que finalmente grabaron el primer disco, ¿no? Macha y el bloque depresivo, que tuvo mucho impacto. Y bueno, yo creo que, claro, es un tránsito bien inédito, pero es un proceso de varios años, ¿no? O sea, el proyecto parte del 2009, el 2019 ya la banda tenía 10 años, ahora tienen 15 años. Entonces yo creo que de alguna manera este Estadio Nacional que van a hacer a fin de año con el bloque depresivo es un poco la consolidación de todo ese trayecto. Es la consolidación de todo ese trayecto del bloque depresivo y también de Macha como artista, ¿no? Como bien dices tú, creo que todas estas experiencias le han otorgado a él una fibra, un músculo, un know-how, ¿no? Respecto de cómo desarrollar, cómo conectar, cómo mantener también una cierta mística alrededor de sus proyectos, y lo convierten también en este artista tan interesante como es él, ¿no? Esta comparación con Mike Patton la plantea también Joanna Watson en el texto que aporta al libro, a propósito justamente de esa ductibilidad, ¿no? De esta capacidad de presentar y liderar proyectos tan distintos y que llenan espacios diferentes, digamos, con las audiencias. Y ahí pasa algo en el libro, y es lo que te conversaba fuera de la grabación, que hay un momento en el libro donde se asiste a la partida de un músico integrante de la banda, Pajarito, y se cuenta ahí cómo es todo ese proceso, y es lindo el proceso. Y yo te pregunto, ¿de verdad que el mundo de la cumbia es tan lindo? Porque si fuera así, la mitad de eso, el mundo general, pucha, que sería un mejor planeta. ¿No te pasa a ti? Mira, o sea, yo creo que en el mundo de la cumbia y de la música no es un mundo ideal, hay fricciones como en todos los lugares, hay de repente desentendimientos dentro de los mismos proyectos, a veces hay fricciones dentro de las bandas, a veces hay producciones que no resultan o que no se gerencian bien y hay problemas de gestión económico. Es decir, tampoco es miel sobre hojuelas. Pero lo que sí hay en positivo es que hay grupos humanos que se la juegan por ser felices haciendo lo que les gusta y hacer feliz a la gente y unificar audiencias, y al mismo tiempo ir colaborando y aportando con las distintas causas con las que se sienten comprometidos. Y en ese proceso de ir desarrollando la música, tocando, viajando, se van fortaleciendo en muchos casos vínculos humanos de una manera muy especial por la experiencia que significa hacer música, viajar y entregar y recibir todo lo que se genera cuando tú estás en un ejercicio de esas características. En el caso, digamos, del Pajarito Araya, de Claudio Pájaro Araya, él es un músico mayor
que viene de la época del canto nuevo, ultra talentoso, y que de alguna manera en algún punto ellos descubren y se dan cuenta que Pajarito puede ser un tremendo aporte si se integra a los proyectos, y para él también pasó a ser una buena oportunidad estar con gente joven, muy vigente, muy actual, tener la oportunidad de grabar y de estar en todos los escenarios en los que pudo estar con ellos. Se genera ahí un círculo muy virtuoso, y que para que eso se materialice se requiere una apertura, digamos, cultural y musical importante de ambos lados, de ellos como gente joven, de entender el aporte que este maestro les podía hacer, y de Pajarito de asimilarse también con las dinámicas de lo que significa trabajar con gente que trabaja con el ritmo y la dinámica con la que se mueven, ¿no? Gente como Floripondo, Chico Trujillo, el bloque depresivo. Ahí se generó un encuentro, como te digo, muy virtuoso, y que redundó, digamos, en una colaboración artística maravillosa. Creo que todos los proyectos crecieron mucho con el aporte de Pajarito, y se generó también, digamos, una relación de mucho, mucho cariño, también con el público, por esta figura tan especial de una persona mayor tocando con ellos y tal. Y por lo mismo la partida del Pajarito fue súper sensible, ¿no? Para los colectivos, para cada uno de los músicos y para el público. Y claro, yo tuve la oportunidad de estar en el velorio, y el velorio quedó consignado en el texto como un momento, digamos, de mucha emoción y de gratitud y de despedida, digamos, a este maestro que fue importante en el viaje de ellos. Ellos obviamente siguen tocando, siguen su rumbo, con Pajarito en el infinito, pero que dejó una semilla, ¿no? Una semilla de musicalidad, de folclore, de identidad latinoamericana, de exploración también. Entonces creo que era importante y era una oportunidad también cerrar esta narrativa con el significado de esta despedida, ¿no? Cristóbal González Lorca, te queríamos dar las gracias por estos minutos. Podríamos ir conversando horas y horas, quizás con un buen vino. Cristóbal, ¿cómo podemos encontrar este libro? Bueno, el libro está editado de manera independiente. Hicimos una preventa a través de mi Instagram, Cristóbal González Lorca, y hemos realizado varias actividades presenciales de entrega y de venta del disco acá en Santiago. Estuvimos en la fábrica, en Gráfica Popular, en un par de tiendas de vinilo, en un show de la Floripondio también. Se marcó una presentación en Villa Alemana el 23 de octubre. Vamos a estar en Quilpué el día 6 de noviembre en la Feria del Libro. Vamos a llegar ahí con el libro. Y vamos a estar generando, digamos, acciones presenciales en lugares acá en Santiago y en otras regiones. Yo les pido que sigan mi Instagram, Cristóbal González Lorca, porque de momento lo estamos vendiendo a través de preventa o venta directa a través de mi Instagram o en las actividades presenciales, y en algún momento pronto pretendemos llegar con el libro a librerías, y cuando ya esté en las librerías lo vamos a anunciar a través del Instagram. Así que nada, pues yo te agradezco mucho la lectura, me emociona mucho la dedicación que le pones, digamos, cada vez que te asomas por mis textos. Lo agradezco mucho, me emociona, y muchas gracias por este espacio, por esta enorme conversación. Claro que sí, contarle a la gente que se viene una nueva aventura, pero esa es otra historia que pronto la vamos a andar compartiendo acá y en nuestra red. Hasta luego, Cristóbal, que estés muy bien. Un abrazo grande.